Tamara es investigadora y comisaria cubana, que ha sido la comisaria de la última Bienal de Costa Rica, es así, ¿no? Sí. Centroamericana, en Costa Rica, de 2016. Se formó en Historia del Arte en Cuba y a finales de los 90, a principios de los 2000, vivió en Costa Rica y formó parte de Teorética en San José, donde era comisaria y coordinadora de proyectos editoriales. Ya en el contexto español, que es donde ha vivido en Madrid, ya entre Madrid y Barcelona los últimos 8 o 10 años, ¿no? Ha sido responsable y ha participado o bien comisariando en colaboración o como comisaria de proyectos como Playgrounds, una exposición en Reina Sofía o la Bienal de Pontevedra Eutrópicos, dedicada a Centroamérica y el Caribe. Y también decir que, como decíamos antes en bromas, es representante de Bulegua en Madrid. Nosotras trabajamos con ellas, además, a continuación, digamos, o como un correlato del proyecto del contrato que empezamos a desarrollar aquí, en un grupo de lectura en el K2M de Móstoles, en Madrid. Y es que recasco, Tamara. Gracias. Bueno, gracias Bulegua, y qué honor que me tengan como cómplice, digamos. Realmente es un placer cada vez que podemos compartir alguna conversación o proyecto. Gracias también a Ascuna Centro y a sus equipos y a técnicos, traductoras y a ustedes también. Empiezo de una. James Bay Project, Un río ahogado por el agua, fue una exposición itinerante del artista alemán Rainer Wittenborn y de su compatriota, el escritor Klaus Bigert, en torno a una represa que inundó tierras indígenas en el norte de Canadá. Ese proyecto se exhibió en el Museo de Arte Moderno de San Francisco en el año 81 y fue además la última exposición que presentaba Rolando Castellón en su periodo como curador de esa institución. Cuando en mayo pasado recibí un mensaje de Bulegua invitándome a dar una charla en torno al artista nicaragüense, de inmediato pensé en esa muestra, en parte por su encaje en el periodo que aborda este evento, pero también porque me parece que permite ciertas entradas, ciertas claves del trabajo de Rolando Castellón como artista y curador. Entremos entonces. Del modo en que nos es posible hoy, que es a través del archivo, a las salas del MoMA San Francisco en la primavera de 1981. Las puertas están abiertas y en el acceso hay 2 monitores que nos dan la espalda. Tendremos que reparar en el dispositivo antes de siquiera asomarnos a la sala. Primero se impone el volumen rotundo de esas teles y el cableado que las conecta a los reproductores de vídeo. Los medios, las mediaciones están a la vista. Y esa pequeña decisión de montaje me parece especialmente acertada en una exposición que intentaba presentar los diversos, o más bien antagónicos, enfoques sobre un mismo episodio. El proyecto de desarrollo hidroeléctrico de la Bahía James, las expectativas de creación de empleo y producción de electricidad esgrimidas por políticos y técnicos, la explotación de la naturaleza y la amenaza a las formas de vida y a la cultura de los indígenas Cree. Ahora que estamos allí, en la exposición de Wittenborn, podríamos empezar por los vídeos. Lo que encontramos
Es un contrapunto entre la película Job's Garden del periodista canadiense Bryce Richardson y una entrevista por la cadena CBC al ex primer ministro de Quebec, Robert Bourassa, el padre, como se le llama en otro clip de la misma televisora, del proyecto de desarrollo hidroeléctrico James Bay. No sabemos cuánto dura el documental en torno a la entrevista con el político, ni si nos apetecería verla, pero 1 hora nos reclamaba el documental en torno al cazador Job Berskin y la situación en la que él y otros indios Cree se encontraban hacia 1971-72 ante el inicio del megaproyecto hidroeléctrico. Para el visionado de esa película, será mejor que nos ubiquemos en el suelo, como ha hecho otra espectadora. Me contó Rolando que se trata de una conocida artista japonesa de San Francisco y que la recuerda allí sentada por un largo rato. Es ella también quien aparece en una foto reproducida en el catálogo. Pues. Me pregunto si la película tenía entonces una especial resonancia para el artista y se acabó afectando su trabajo. Me pasa cuando veo fotos de exposiciones que me encuentro a menudo más interesada por la gente que aparece en las imágenes que por el espacio o las obras. Tal vez, por lo inusual de ver públicos en los registros de exposiciones, aprecio en el archivo de Castellón la posibilidad de encontrar documentos como el que nos ha servido de entrada a la exposición de Wittenberg. El mismo lugar, casi la misma toma, pero ni rastro de gente en la Installation View que me facilitó el archivo del San Francisco Museum. Pero estábamos por ver la película. Bueno, la comparación de las imágenes, la distancia entre ambas fotografías me hacía pensar en la distinta experiencia con el archivo que nos proponen las imágenes habitadas y las inhóspitas. Sobre la película, la que encontré accesible en Internet es del 91, cuando Richardson vuelve a James Bay para filmar Flooding's Job's Garden. El periodista revisita, 20 años después, los lugares que había filmado en los 70. La inundación, así como los drásticos cambios en el paisaje y la vida, ya ha tenido lugar. El nuevo documental incluye footage de la filmación del 72 y, como aquel, dura casi 1 hora, de la que propongo veamos unos 3 minutos. No me deja. The Crees, a hunting people, have lived for some 5,000 years in a magnificent wilderness 600 kilometers north of Montreal, in the land east of James Bay. It's a landscape of endless forests, myriad lakes, and wonderful surging rivers running down into James Bay. In the early 70s, 20,000 industrial workers invaded this Cree homeland and built one of the world's largest hydroelectric projects along the La Grande River. I first came here in 1969 as a journalist from Montreal, when this was still a trackless wilderness. I've returned after 2 decades to see how it's all worked out. For me, the story begins with Job Berskin.
Job Bearskin was a hunter who lived his whole life along the La Grande River. He took me up the river and introduced me to it, as if to a friend. He loved the river and knew it intimately. He said the water had always tasted good. That was the first thing. The river had always been their highway, their route into the hunting territories. The land was like a garden, he said, where everything, animals, plants and people, grew and prospered every year. He said the river had always helped the Crees. That river is no more. If you see the workers, if you see all the buildings, if you see all those natural resources, I think this is a perfect example of the strength and the greatness of Quebec. And I was very happy to spend my birthday here with the workers and to see that great hope for the future of my province. El río, el bosque, el cazador Cree, la represa, el trabajador, el político. De ese fragmento que concentra varias de las exposiciones que visibilizaba la exposición Un río ahogado por el agua, me quedan resonando estas palabras de Job. La tierra es como un jardín donde todo, animales, plantas y personas pueden crecer y prosperar cada año. Y me demoro dándole vueltas a los títulos de las películas. Job's Garden, El jardín de Job, El jardín del trabajo, Inundando el jardín del trabajo. Imagino que la última muestra presentada por Rolando Castellón durante su trabajo en el MoMA San Francisco supuso una inundación. Para montarla, el curador se atrevió nada menos que a descolgar las pinturas de Clifford Steele de su espacio habitual en el museo. La TV Walker Gallery, que hemos recorrido en las imágenes anteriores y está aquí, estaba destinada a alojar de manera permanente la colección de 28 pinturas que Steele había donado al San Francisco Museum en 1975. En el acuerdo de donación quedaba escrito que tanto la exposición como el almacenamiento de esas obras se haría en una galería acondicionada con tabiques móviles que permitiesen guardar en el mismo espacio las pinturas no expuestas. El contrato mencionaba además la expectativa del museo de que durante muchos años por venir las pinturas estarían siempre en exhibición. Entre la donación y el desmontaje temporal de las obras habían pasado apenas 6 años y solo uno desde la muerte de Steele. Aunque el uso de la sala se mantuvo en los márgenes que permitía el acuerdo firmado entre el artista y la institución, semejante atrevimiento resultó enseguida cuestionado. Desde las páginas del San Francisco Chronicle, Thomas Albright lamentaba la inaccesibilidad de las pinturas de Steele, agitando el fantasma de posibles cuestiones legales a causa del contrato de donación. Paralelamente, el crítico se dirigía al museo con algunas preguntas de gusto y respetabilidad. No hace falta estar del lado de los desarrolladores, decía el crítico aludiendo a los promotores de la represa James Bay, para cuestionar si tal exposición, en el mejor de los casos, un ejercicio de amateur en antropología y, posiblemente, una pieza de pura propaganda política, pertenece a un museo de arte. Y cerraba la nota diciendo, la cuestión de pertinencia es subrayada por su presencia en la galería normalmente destinada a las pinturas de Clifford Steele. Se sabe que una de las demandas más obstinadas de Steele en vida y testamento es que sus obras no se exhiban con las de otros artistas. El contrato con el museo incluía, por supuesto, esa cláusula, además de una nota final insistiendo en que se trataba de una parte fundamental del acuerdo. Con el gesto de ocupación temporal de la sala, Castellón lograba poner las obras de Steele en relación a otras producciones.
incluyendo muchos elementos de cultura material de los indígenas Cree que estaban en la exposición de Wittenberg. Las pinturas de Steele permanecían en aquellos muros, tras los tabiques que permitían almacenarlas en la propia galería, pero también, como probaba la nota del crítico, en la memoria de algunos espectadores. Tal vez era solo una cuestión logística, pero el gesto de ocupar la sala del gran pintor abstracto con temas y producciones indígenas colaba de paso una interpelación al museo. En un ensayo dedicado al artista nicaragüense para un libro que editamos en 2007 con Teorética en Costa Rica, Paulo Herkenhoff veía en ese gesto una metáfora histórica de las exposiciones de Rolando Castellón. Dice, el episodio y la destrucción de la reserva, escribía el curador brasileño, compondrían aquello que Castellón define como la historia de la humanidad contra sí misma. Es la cuestión que estará presente en su obra. El racismo, dice ahora Castellón citado por Herkenhoff, no es más que el miedo de que alguien vaya a tomar la posición de otra persona. Lo que interesa de mi filosofía pobre es la idea de que después de la invasión hubo abuso de cultura, que los que conquistaron se quedaron permanentemente en la condición de superior y que destruyeron todo hasta todo desaparecer. Arte oculto a la vista, lamentaba el crítico, y podríamos preguntarnos qué otros procesos de ocultación tienen lugar en el museo. Una anécdota que me ha contado Rolando varias veces lo ubica en su oficina en el San Francisco Museum, mientras pasa por allí su director y él lo llama para mostrarle algo. Se trata de un tejido hecho por su madre e inspirado en un textil indígena que ella, Berta Alegría, había conocido a través de un souvenir. Castellón gira la prenda en posición horizontal y le dirige una pregunta a Henry Hopkins, el director, bajo cuya gestión se había conseguido la importante donación de Steele al MoMA, responde, Clifford Steele. Con el gesto de girar el plano para encontrar un Steele, Castellón bromeaba influencias para el artista más refractario a estas, el gran valedor de un arte autogenerado y autosuficiente. Tal vez la idea se la sugirió al curador el propio catálogo de la exposición dedicada por el MoMA a Clifford Steele en el 76, en el que varias de las pinturas se publicaron con la advertencia horizontal, gire el catálogo. Si la expectativa de permanencia para siempre de las obras de Steele en el museo había sido temporalmente desobedecida por Castellón, ese episodio nos permite acercarnos a su modo de entender la práctica curatorial y la exposición, confrontar el siempre de los valores atemporales con un ahora, con la necesidad o la oportunidad de una exposición en un contexto específico. El extenso catálogo de James Bay abre con un breve prefacio de Rolando Castellón que en su primera línea destaca el carácter multidimensional del proyecto, no solo en términos visuales, decía, sino en sus implicaciones sociopolíticas. Aunque no se mencionó en ningún lado, podemos entender que eran también urgencias políticas las que justificaron la ocupación temporal de las salas permanentes del Museo de Arte Moderno con una exposición acusada de pura propaganda.
Quizás porque en contraste con Clifford Steele, quien, según su biografía autorizada, cito, advirtió muy pronto la necesidad de separar su arte de los problemas elementales de subsistencia, las cuestiones encaradas por la exposición de Wittenborn tenían que ver con subsistencia, la de los indígenas Cree en James Bay e incluso la de la vida en el planeta. Clifford Steele nunca recogió mangos, aunque Flavio Garciandía afirme lo contrario. Clifford Steele nunca miró a San Francisco, según él mismo afirmó. La ciudad, sus artistas y su historia no me interesaban nada, tenía cosas que hacer. Por su parte, Rolando Castellón tenía cosas que hacer, incluyendo el interesarse por la ciudad y los artistas, incluyendo los de comunidades latinas, chicanas, asiáticas, afroamericanas. Por sus vínculos con esas comunidades y su experiencia con Galería de la Raza, de la que fue cofundador en 1969 y su primer director, el San Francisco Museum lo llamó el 72 para encabezar un nuevo programa, el Museum Intercommunity Exchange, MIX. Sin títulos académicos ni trayectoria institucional previa, Castellón contaba, sin embargo, con un conocimiento excepcional del arte producido por vastas minorías en San Francisco Bay Area. Y ese saber acumulado se debía en buena medida a su entrenamiento como espectador. Cuenta Rolando que al llegar a la ciudad a fines de los 50 quedó impresionado por su intensa actividad artística y en los años siguientes no quiso perderse cuanta exposición abriese en galerías, museos, espacios independientes. Me dice adicto a eso, es como él lo cuenta, ¿no? Castellón era entonces, y seguramente no ha dejado de serlo, un extranjero, un inmigrante al que le interesa lo que hacen sus vecinos. Su desempeño como curador y agitador cultural ha estado guiado por un compromiso con el trabajo local, sea el de San Francisco Bay Area en los 70 y 80, la Centroamérica de los 90 o los artistas costarricenses de las últimas 2 décadas. En su práctica, la exposición supone una política de la vecindad, un atender a lo más próximo, y una poética de la vecindad, una gracia en el poner juntos. Pensando en esto, caí en cuenta de que conocí a Rolando siendo mi vecino. A inicios del 99 emigré a San José desde La Habana. Ese mismo año, la curadora Virginia Pérez Ratón fundaba Teorética y me invitó a ser parte del equipo. Ocupábamos entonces una pequeña esquina de la casa que desde entonces acoge el proyecto. En la puerta del lado tenía su estudio Castellón. En ese espacio en el que el artista organizaba pequeñas exposiciones y encuentros, conocí también su trabajo y comenzamos a compartir conversaciones, complicidades y afectos. Teorética era la casa y Rolando nuestro vecino. Si pienso en otros contextos en los que he trabajado, una bienal o un museo nacional, por ejemplo, me costaría afirmar algo semejante. Y estoy segura de que en buena medida tiene que ver con la escala. El trabajo de Castellón y mi propia experiencia de casi una década con Teorética me hace pensar a menudo en la escala y en cómo la más doméstica nos facilita los cuidados. Tal vez por eso me siento más cercana a formatos pequeños, el de Espira o Mácula en Managua, el de Bulegua en Bilbao. Ante el trabajo en una exposición intento preguntarme ¿cómo la cuidamos? ¿Qué y a quiénes cuidamos? ¿Cómo nos cuida? Debo decir que no siempre encuentro las formas adecuadas y a menudo termino exhausta, pero agradezco la práctica de Castellón haberme dado algunas pistas. Cuando Rolando habla de su política en términos de one-to-one, creo reconocer en su propia obra lo que dice. Habla de tiempo, de la atención puesta en cada elemento y cada colaborador, que en su caso puede tratarse tanto de artistas, amigos, públicos, como de plantas, semillas o insectos. El gran formato, el de los muros, no está reñido con la dedicación a los pequeños detalles, y sus exposiciones son criaturas vivas que se van transformando en el tiempo. Para acompañar las muestras con cuidados cotidianos, en alguna ocasión se ha hecho pasar por vigilante de sala. Otras veces, como en las 2 revisiones de su obra que trabajamos juntos en 2005 y 2016, mueve su estudio a la sala, transformándola en espacio de trabajo, pedagogía y hospitalidad.
uno a uno implica también cierta simetría en la relación. Volvamos a James Bay Project, donde las cuestiones de escala y punto de vista aparecían en primer plano. El proyecto de Wittenborn y Wigert establecía un contraste entre la mirada al territorio desde arriba, la de aviones y satélites, y la de quien se relaciona con este desde el andar, en canoas o raquetas de nieve. La yuxtaposición de mapas, estadísticas, diagramas, documentos legales, junto a utensilios de caza, pieles, plumas o calzado, ponía en materia el contrapunto. La publicación lo ponía en texto. En una entrevista a George Ganchev, entonces director de Medio Ambiente del Proyecto de Desarrollo Hidroeléctrico, viene a decir algo así. Incluso algo tan grande como James Bay, si miramos los embalses, es menos del 3% del territorio de la bahía y una fracción del 1% del territorio de Quebec, por lo que es una cosa muy pequeña. No digo que no debamos proteger el medio ambiente, solo intento poner el problema en su proporción geográfica. Pero cuando a Walter Hushboy, jefe del asentamiento Cree de Payne Hills, le preguntaron qué sintió cuando voló por primera vez sobre la reserva inundada, este responde: es algo que afecta a tu identidad, a quién eres y a dónde perteneces. En Cree todo está conectado de alguna manera, los vínculos espirituales del hombre con el medio ambiente. Estás sustrayendo algo muy especial de ti, algo muy profundo. Ya no eres quien eras antes. Ya sabemos que el mapa no es el territorio, pero una distancia inconmensurable separa aquí una y otra percepción de la represa. Una cosa muy pequeña, o bien algo que afecta radicalmente tu vida. La vida entendida en su condición de interdependencia y ecodependencia. Lo que muestra James Bay Project desde la perspectiva de los indígenas es el saberse dependientes de la naturaleza, lo que significa ajenos a una idea de explotación total de ésta y atentos a sus ciclos de recuperación. En 1981, luego de presentar un río ahogado por el agua, Castellón sale del San Francisco Museum. Ese mismo año comienza a utilizar barro como materia fundamental de sus obras. Barro aplicado como pigmento o en tanto elemento constructivo que le da una consistencia casi escultórica a algunas piezas. Ya desde los primeros 70 había usado barro en muros de adobe que trenzaba con ramas de sicomoro, los árboles que podía encontrar en la entrada del mismo museo. Pero el artista que juega constantemente con las fechas
moviendo a su antojo la datación de sus obras o su propio nacimiento, anota con desacostumbrada precisión el inicio de su trabajo con el barro. Lo ubica en 1981, el año en que sale del museo y se divorcia. Tal vez yo no habría puesto en relación esas experiencias, de no ser porque el mismo Rolando las mencionó en una de nuestras conversaciones, cuando a raíz de que le preguntase por el barro, me dijo: fue un acto de valor coger una pintura ya hecha y ponerle barro. Pero en una entrevista que le hicieron en San Francisco en 2007, encontré otra pista. Decía: cuando entró el barro lo amalgamó todo. Era como que puedo dibujar, pintar, esculpir, y el barro parece mantener las cosas cohesionadas. El lodo como resiliencia. En Castellón, la mezcla de tierra y agua no supone un mero recurso plástico, sino una ética y una posición vital. Dice: uso barro como una metáfora para describir la generosidad de la tierra. Barro es la materia que mejor ejemplifica la resistencia de las razas oprimidas en su lucha por la supervivencia. En las mismas fechas, mayo a julio de 1981, en que el curador Rolando Castellón presentaba en San Francisco aquella exposición en torno a una represa que inundó tierras indígenas, el artista Rolando Castellón participa con un conjunto de obras pintadas con barro en la Cuarta Bienal de Medellín, Colombia. Para acompañarlas, escribe con algo de humor y crítica colonial que suele colar en sus intervenciones un así llamado manifiesto postcolombino. Y cito un pedacito, dice: basándome en mi conclusión unilateral y por lo tanto sospechosa de que no existe un arte autónomo latinoamericano, todas las formas visuales actuales son derivaciones basadas en la inevitable y permanente influencia europea, me he propuesto establecer a través de mi trabajo un concepto más bien satírico, serio, personal, de que en la pseudoaceptación de mi ancestro indígena, cualquier cosa que produzca artísticamente será una continuación, luego de una gran pausa, de lo que se hacía en tiempos precolombinos. Establecer, pues, en términos pseudonísticos, un arte postcolombino. En la práctica artística y curatorial de Rolando Castellón, creo que el barro es además un modo de crear condiciones propias para su ensayo de la exposición. Hace unos meses, en el contexto del seminario Muestra Cuenta, realizado en Caracas, me invitaron a presentar una lectura crítica de Mesótica II, Centroamérica Regeneración, una exposición organizada por el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica en 1996, con la curaduría de Virginia Pérez Ratoni y Rolando Castellón. Mesótica fue la primera muestra organizada desde la región que se propuso investigar y visibilizar la producción artística de América Central, implicando un ambicioso programa de producción artística y crítica de articulación curatorial y difusión internacional. Y pintados con barro. Llamé a un epígrafe de mi ponencia sobre Mesótica, tomando la frase de un documento que me resultó fascinante en el archivo de esa exposición: las pequeñas fichas que acompañaron las obras en su itinerancia. En esos textos conviven descripciones materiales y técnicas junto a comentarios críticos y pistas de lectura. Uno de ellos me llamó especialmente la atención cuando, refiriéndose a los pedestales de la obra, para la obra de la artista hondureña Regina Aguilar, mencionan: si se pueden incluir en el envío lo haremos, pues se concibieron de forma piramidal y pintados con barro. Mesótica eligió pedestales en forma piramidal y pintados con barro. Eligió crear sus propias condiciones de exhibición a partir de la singularidad de las obras, del contexto, del espacio de exposición y de las relaciones que se podían activar entre todos los elementos, incluyendo a los espectadores. Pero si Mesótica comprendía un proyecto político, una buena parte de este se confiaba a su dimensión poética, a la singular ordenación espaciotemporal y a la experiencia sensorial que proponía la muestra. En una conversación con Virginia Pérez Ratón en 2009 me decía sobre Mesótica: Rolando y yo hicimos el diseño de montaje. Fue un momento en que se instauró una manera de trabajar las exposiciones en el museo donde se diseñaba un montaje muy cuidado para crear relaciones. En ese modo de trabajar, la exposición se entiende como un dispositivo perceptivo específico y la instalación como su principal herramienta. Una herramienta tanto más plástica, más dúctil, si quien la pone en uso es Rolando Castellón, artista curador, quien suele incluir obras ajenas en sus exposiciones
personales y cuando instala muestras de otros autores se permite licencias como si trabajara con obras propias. Cuando le pregunto a Rolando por su manera de instalar, habla o bromea de contradecir las leyes de la composición y pone el ejemplo de su compatriota Rubén Darío y la gramática que afectó el español. Pero antes de que la comparación suene demasiado pretenciosa, añade, cualquier cultura tiene la capacidad de hacer cambios dentro de otra. Lo cierto es que las exposiciones de Castellón intensifican una relación específica con el espacio. Y no es raro encontrar en sus muestras obras ya hechas, tal vez hace 40 años, pero datadas con la fecha en que se instalan de nuevo. Antes que los rigores del archivo, al artista le interesa la experiencia que propone la obra cada vez, en las nuevas articulaciones en las que entra en cada encuentro provisional, en cada exposición. Entre las dimensiones de Mesótica, propuse pensar también la exposición como una herramienta de autoformación y aprendizaje. En primer lugar, para el propio Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y su equipo. A mediados de los 90, y con la dirección del MAT, Virginia Pérez Ratón se iniciaba en lo que sería un brillante itinerario curatorial. Rolando Castellón, por su parte, era un recién llegado a San José, luego de un largo trayecto por instituciones y museos en California. Galería de la Raza, el del 69 al 70, en el MoMA San Francisco del 72 al 81, y luego director de la Mary Porter Sesnon Art Gallery de la Universidad de California en Santa Cruz, entre el 83 y el 92. Ese recorrido no solo le había dado herramientas, sino cierta legitimidad para hacer un uso heterodoxo de ese saber, para darle la vuelta, apropiarlo, torcerlo. Con toda esa experiencia, el autodidacta Castellón no ha dejado de comportarse como un amateur, un intruso, un forastero, un apasionado, un amador. Alguien que se mueve entre el saber hacer y el hacer lo que le da la gana. Me preguntaba entonces si Mesótica pudo ser uno de esos primeros momentos para el equipo del MAT en los que aprender y desaprender las gramáticas de la exposición podían constituir experiencias simultáneas. Cuando Castellón entró al San Francisco Museum en el 72 para coordinar el mix, la dimensión pedagógica resultó clave en el programa, en relación a los públicos en igual medida que a la propia institución. En una entrevista que le hicieran en el 75 aniversario del museo, Castellón asegura que toda la razón del mix fue educativa. Dice, se estaba corrigiendo un error. En primer lugar, imagina toda la información que le damos a los niños, por ejemplo, en cuanto a artistas que trataron con su cultura y con temas que eran importantes para la sociedad afroamericana o chicana, mexicana, latina. Así que todas estas cosas fueron hechas con la idea de conectar el mainstream con la influencia que podría salir de las comunidades. Creo que básicamente estaba cambiando las actitudes, lo cual es educativo. A la pregunta de si se podría considerar que su trabajo había implicado educar a los propios curadores y directores sobre un arte al que de otro modo no atenderían, Castellón responde, absolutamente. El llamado curador del tercer mundo, seguramente por la serie de exposiciones que organizó en el San Francisco Museum bajo ese título, entendió pronto que para conseguir transformaciones más efectivas en el museo, el mix debía dejar de ser un programa segregado y devenir un enfoque transversal en los objetivos de la institución. Si el acrónimo mix nos sugiere un museo dispuesto a la mezcla, al contagio, solo a través de una de sus patas, podemos pensar que el curador forzó a la institución a ensayar una nueva política no profiláctica con sus vecinos. Castellón consiguió, al menos parcial, temporalmente, que el museo respondiese a esa demanda y fue así que se convirtió en curador regular de esa institución hasta 1981. Habría que ver, sin embargo, en qué medida la institución dio espacio real a lo que llamaba comunidades en sus políticas de adquisición, colección o en la distribución de sus recursos. La respuesta de una curadora actual del San Francisco Museum no es muy optimista. Dina Chalabi contaba hace poco que a su llegada al museo en 2014 recurrió a los archivos para entender más sobre el Museum Intercommunity Exchange, considerando que podría ser un precursor del tipo de trabajo que hace hoy su departamento, llamado Public Dialogue. Luego de referir el trabajo de Kang en el MoMA y su vinculación con Galería de la Raza, la curadora concluye: a pesar de esas tempranas conexiones, encuentro
un poco más que explore a través del tiempo la relación del museo con comunidades artísticas de color en Bay Area. A través del archivo he podido vislumbrar los distintos modos en que preguntas parecidas han animado a la institución en diferentes momentos de su historia. Rara vez hay respuestas plenamente satisfactorias. Bueno, me gustaría pensar que algunas de esas raras veces en las que el museo dio una respuesta más o menos adecuada, pudo estar Castellón por ahí. No porque fuese el experto con soluciones apropiadas para cada cosa, sino probablemente por todo lo contrario. Rolando es el amateur, el amador, en cuanto a sus formas de aprendizaje, pero también por su vinculación a una práctica. Amateur por la cantidad de tiempo, sin idea de eficiencia, que dedica a su trabajo y por su relación irreverente con el saber experto, con el orden de las clasificaciones. Respecto al cine y apelando sobre todo a su condición de espectador, Jacques Rancière reclamaba para sí la posición del amateur. El amateurismo, decía, también es una posición teórica y política. Es la posición que rechaza la autoridad de los especialistas, reexaminando la manera como se trazan las fronteras de sus ámbitos, en el cruce de experiencias y saberes. La práctica artística y curatorial de Rolando Castellón rechaza las jerarquías entre los saberes, como entre las llamadas bellas artes y artes menores, por ejemplo. El episodio de Steele y el tejido indígena nos daba alguna pista, pero en cualquier exposición suya, en tanto artista o curador, podríamos encontrar en situación equivalente el dibujo de un autor conocido o una pieza textil, como un sencillo paño de cocina compuesto por su madre. O bien una conversación entre producciones artísticas de estudio y callejeras, como propuso en una de sus exposiciones más celebradas, Aesthetics of Graffiti, realizada en el Museo de Arte Moderno entre abril y julio del 78. Como si aquella pregunta de Linda Nochlin en 1971, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, fuese simultáneamente declinada por un inmigrante o un sujeto racializado en San Francisco. El trabajo de Castellón implicó a menudo un cuestionamiento de la institución artística y de lo que se entiende por arte. El primer gesto fue fundar junto a un grupo de artistas chicanos la Galería de la Raza, como una respuesta a condiciones de discriminación y a la necesidad de contar con un espacio propio. Desde su fundación en el 69-70, la Galería de la Raza implicó un proyecto comunitario y un posicionamiento político, cercano a las luchas de ese momento y el movimiento por los derechos civiles. Algo de aquella experiencia con Galería de la Raza se colaría luego en el Museo de Arte Moderno de San Francisco a través de Rolando Castellón. En 1974 organizó allí a Third World Painting Sculpture Exhibition, que considera como la muestra más importante de cuantas hizo en ese museo, en la medida en que, según él, sirvió para demostrar algo, que él pone en estos términos. Dijimos, mira, el sistema ha sido injusto con nosotros. Tal vez podríamos ir más allá, si se nos hubiese dado la atención antes, pero esto es lo lejos que estamos y por nuestra cuenta. El catálogo de esa exposición son bolsas cosidas por la mismísima Berta Alegría y contiene láminas sueltas con imágenes de las obras en exposición. Aprecio especialmente de esa publicación la posibilidad que nos cede de recombinar las páginas y, por supuesto, ese otro guiño, pintura y escultura del tercer mundo comprendidas en las labores de una costurera. En un río ahogado por el agua, por volver a nuestro cauce, la tensión entre saberes y experiencias y una revisión del saber experto
se aborda especialmente en la figura del herbario. El proyecto de Wittenborn y Bigert incluyó una gran cantidad de plantas recolectadas por ambos en sus viajes por el norte de Canadá. Y clasificadas según dos lógicas. Una, la de científicos y botánicos. Otra, la sugerida por un grupo de indígenas, incluyendo un chamán. La lectura del herbario, según la cultura Cree, le haría decir al curador Armin Zweite, que aportó el ensayo de mayor peso en el catálogo, su vida y su pensamiento constituyen una unidad. En las entrevistas recogidas en la misma publicación de James Bay Project, dos pasajes me hicieron pensar en el saber del hacer. El primero es una anécdota que involucra a un pescador y un biólogo. Cuando éste es enviado por el programa estatal de Indian Affairs para guiar a los pescadores sobre dónde deben pescar y todo lo que deben tener en cuenta. Los pescadores Cree lo siguen haciendo todo lo que el experto les propone, pero al día siguiente la red está vacía. Entonces es un pescador quien sugiere a dónde ir y las redes se llenan, lo que le hace decir a Philip Awaship, quien cuenta esta anécdota, Indian Affairs tuvo que reconocer que nosotros ya somos expertos. La segunda aparece en la conversación con Lucy Salt, la única mujer que toma voz en las entrevistas, y narra su experiencia educativa en una escuela en Ontario, donde vivía con una familia blanca durante el curso escolar y pasaba los veranos con su familia Cree. Dice, en la escuela nunca tienes que hacer nada físico. Nunca aprendimos la sensibilidad que necesitas para la vida de vuelta a casa. En ese tiempo, nunca aprendí a desplomar un ganso, porque cuando volví a casa ya la temporada primaveral de gansos había pasado y los niños nos íbamos antes de que comenzara la caza de gansos de otoño. De vuelta a la práctica de Castellón, me pregunto si su saber respecto a la exposición sería más cercano a ese cómo desplumar un ganso, o a un pensar desde el hacer, la estética pobre y la economía posible, trabajar con lo que tiene a mano, tierra y agua, por ejemplo, o bien el entorno más cercano y sus redes. Sortear la inflación de la obra única con el múltiple y la costosa economía del original con procesos de reproducción y reciclaje. Si diésemos la vuelta a muchas de sus obras, encontramos material reciclado, incluyendo invitaciones o catálogos sobrantes de algún museo. Su práctica se basa además en la producción casera y la autoedición. Castellón es editor de Cenizas, una extraordinaria revista de arte y literatura que él mismo edita, maqueta, produce artesanalmente y distribuye desde 1979 hasta hoy. Hace un año, en el contexto de la 10ª Bienal Centroamericana, de la que fui curadora general, dedicamos a Castellón un proyecto especial, que para mí significaba casi una declaración de intenciones de todo el evento. Llamamos a la muestra Hábitat, obra viva de Rolando Castellón Alegría, pensando en su trabajo como ese lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Decía entonces que en ese espacio de hospitalidad pueden encontrar acogida tanto elementos orgánicos como las obras de otros artistas, amigos, vecinos, aficionados. Con Hábitat en la Bienal intentaba dar centralidad a una política que no se alojase solo en el plano de la representación o de los temas, sino en la propia poética de los materiales y métodos de Castellón. La materialidad pobre, la reutilización del desecho o la condición vulnerable son parte de su obra viva, de su obra vida. Desde mi perspectiva, la exposición de Castellón implicaba también un gesto político que me gusta leer en paralelo a la presencia de Berta Cáceres en unas pocas obras, aunque muchas horas, de la 10ª Bienal Centroamericana. En marzo de 2016
luego de años de amenazas por su oposición a la privatización de ríos y territorios por empresas hidroeléctricas, mineras y madereras en Honduras, la activista Lenca fue asesinada. Se sabe que Honduras, al menos hasta inicios de este año, es el país con el mayor índice de asesinatos de activistas ambientales y que la mayor parte de estos quedan impunes. Berta Cáceres aparecía dibujada en la historia política de las Flores 4, que presentó Helleton en una de las sedes de la Bienal. En otra se mostraban imágenes del multitudinario funeral de la llamada Guardiana de los Ríos, incluidas en un ensayo fotográfico de Delmer Membreño, que registra los conflictos por la tierra y la creciente vulnerabilidad de los campesinos, agudizada con nuevas leyes y prácticas del Estado en Honduras que protegen, y no solo, a grandes terratenientes y al capital transnacional. En 1981, la exposición James Bay Project en San Francisco denunciaba la inundación de tierras indígenas por un megaproyecto hidroeléctrico. En San Francisco, pero en abril de 2015, Berta Cáceres recibía el Premio Ambiental Woolman en reconocimiento a su activismo junto al movimiento Copín de Honduras, que logró parar la construcción de un proyecto hidroeléctrico que privatizaría el río Hualcarque. En su discurso de aceptación del premio, la dirigente indígena declaraba: en nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar. Gracias.